Muy buenos días, jóvenes de primer año de secundaria. Bienvenidos a sus clases virtuales del curso de gramática. El día de hoy, viernes 26 de junio del 2020, vamos a trabajar el tema de el predicado. ¿A qué llamamos predicado o qué es el predicado? Pues bien, el predicado es todo aquello que se dice acerca del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, mi plumón es rojo, ¿cuál vendría a ser el sujeto de dicha oración? Mi plumón, ¿cierto? Que es la persona, el objeto en este caso de lo cual yo estoy hablando. Y si yo pregunto, ¿qué se dice mi plumón? Yo digo, es rojo. Entonces, esa parte que ustedes me están diciendo, es rojo, vendría a ser el predicado. Es decir, ¿qué se dice acerca del sujeto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las clases de predicado? Tenemos dos clases, predicado nominal y predicado verbal. En el caso del predicado nominal, siempre se utiliza un verbo copulativo, que quiere decir que puede ser el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Veamos el ejemplo. Ustedes también lo van a encontrar en sus diapositivas. Dice lo siguiente: Zoila está contenta con su nota. Si dice Zoila está contenta, ¿cuál vendría a ser el predicado? ¿Qué se dice de Zoila? Se dice que está contenta con su nota. Muy bien, ese es el predicado. Pero ¿cuál es el verbo de dicha oración? Excelente, el verbo es estar. Entonces quiere decir que es un verbo copulativo y por lo tanto pertenece a un predicado nominal. ¿Y cuáles son los predicados verbales? Son todos aquellos verbos que nosotros conocemos, los verbos comunes: correr, saltar, jugar, bailar, tejer, bordar, todos aquellos verbos, menos los copulativos. En este caso dice la oración: los niños preparan ensalada de frutas. Yo te pregunto, ¿qué se dicen de los niños? Se dice que preparan ensalada de frutas. Entonces, ese preparan ensalada de frutas vendría a ser el predicado de la oración. Si te pregunto, ¿cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es preparan. Entonces quiere decir que es un verbo no copulativo. Si es un verbo no copulativo, entonces, ¿qué clase de predicado es? Muy bien, es un predicado verbal. Ahora veamos la estructura del predicado. Primero tenemos al núcleo. Como ustedes saben, el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo conjugado. Pero este verbo conjugado puede ser verbo simple. Si hablo de un solo verbo dentro de mi oración, por ejemplo, yo digo, el terremoto produjo caos. ¿No es cierto? Si yo te digo, produjo caos, ¿cuál es el verbo en este caso? Muy bien, es produjo. Como está solo, independiente, se dice que es un verbo simple. Pero si yo te digo en otro ejemplo, el terremoto ha remecido Lima. En este caso el núcleo, el verbo sería ha remecido. El verbo haber más un participio. Entonces, como hay dos, el verbo haber, y hay otro que es el participio, ha remecido, entonces yo puedo decir que estoy hablando de un verbo compuesto. Y cuando hablo de una perífrasis verbal, quiere decir que hay dos verbos y en medio de ellos se encuentra un elemento de enlace, un relativo. Por ejemplo, Elena tuvo que ir de compras. ¿Cuál es el verbo en este caso? Muy bien, tuvo que ir, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir el verbo estuvo y también es ir. No se puede dividir de esa manera. Es un solo verbo, pero a este se le llama perífrasis verbal, porque hay dos verbos, pero están unidos mediante un relativo, que en este caso sería que tuvo que ir, ¿no? Para llamarse perífrasis verbal. Bien, luego tenemos los complementos del predicado. El primer complemento es el objeto directo. Como su mismo nombre lo dice, acompaña de forma directa al núcleo. ¿De qué manera lo podemos reconocer? Primero nos dice que puede estar sustituido por los pronombres la, las, lo o los, que específicamente son los pronombres del objeto directo. Por ejemplo, si yo digo, Eva cantó un lindo vals, ¿no? Yo te digo, ¿qué cantó Eva? Cantó un lindo vals. Este vendría a ser el objeto directo. Pero si yo lo quiero reemplazar por un pronombre, si dice un lindo vals, está en singular y está en masculino. Entonces, ¿qué pronombre voy a usar? La, las,
¿Lo o los? Muy bien, tendría que ser lo, porque lo también está en singular y está en masculino. Entonces, ¿de qué manera lo puedo reemplazar? Diré, Eva lo cantó. Muy bien, ya no copio un lindo vals porque al emplear el pronombre lo, se sobreentiende que se está empleando ya el objeto directo. ¿De qué manera puedo reconocer al objeto directo? Mediante la pregunta ¿qué más verbo más sujeto? ¿Cómo se hace esto? Si dice la oración, Moni organizó una linda velada. Yo digo, ¿de quién se habla en la oración? De Moni. ¿Qué se dice de Moni? Organizó una linda velada. ¿Cuál es el verbo? Organizó. Para hallar el objeto directo me hago la pregunta ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué organizó Moni? Se organizó una linda velada. Muy bien, esto vendría a ser el objeto directo de la oración. Ahora veamos el objeto indirecto. Llamamos objeto indirecto al término que acompaña indirectamente al núcleo. ¿De qué manera? Esto puede ser reemplazado por los pronombres le o les y se reconoce mediante la pregunta ¿a quién? O ¿para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿De qué manera se lleva a cabo? Si dice la pregunta, o en este caso la oración, Tilsa escribe una carta a Mónica. Yo te digo, ¿de quién se habla en la oración? De Tilsa. ¿Qué se dice de Tilsa? Dice, escribe una carta a Mónica. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Escribe. ¿No es cierto? Recordemos que hicimos para hallar el OD. ¿Qué más verbo? ¿Qué escribe? Una carta, Miss. Muy bien, eso vendría a ser el objeto directo. Pero si dice a Mónica, ¿qué vendría a ser a Mónica? Entonces me hago la pregunta. ¿A quién escribe una carta Tilsa? ¿A quién escribe? A Mónica, muy bien. Esa parte de a Mónica, entonces vendría a ser el objeto indirecto. Recuerden que siempre el objeto indirecto va a estar precedido por los pronombres a y la preposición a y la preposición para. ¿No es cierto? Bien. Ahora, los complementos circunstanciales. Como ustedes ya lo han trabajado el año pasado, por ejemplo, los complementos circunstanciales pueden ser de tiempo, si me indica cuándo, del lugar, si me indica dónde, si puede ser un circunstancial de modo, si me indica cómo, cantidad, si me indica cuánto. Por ejemplo, yo digo, Luisa fue ayer al colegio. Si dice esa oración, fue ayer al colegio, ¿de quién se habla? De Luisa, muy bien, ese es el sujeto. ¿Qué se dice de Luisa? Fue ayer al colegio, ese es el predicado, excelente. ¿Cuál es el verbo? Fue, ¿no es cierto? Del verbo ir. Ahora yo te digo, ¿cuándo fue? Miss, fue ayer. Como me estás hablando de cuándo, entonces ese ayer vendría a ser un complemento circunstancial. ¿De qué tipo? De tiempo, ¿no es cierto? Porque me dice cuándo. Entonces, para reconocer cada complemento circunstancial, yo tengo que hacer las preguntas para poder reconocerlo, no es poner cualquier cosa, ¿no? Y esas preguntas precisamente ustedes también lo van a encontrar de forma muy detallada en sus diapositivas. Bien, chicos, ahora pasamos al practicamos, que son los ejercicios prácticos que ustedes van a desarrollar también en sus cuadernitos. En el número 1 dice, completa con rojo el predicado nominal y con azul el predicado verbal. Tomo mi plumón rojo, mi plumón azul y vamos a completar dichas oraciones. Recuerda que para que sea predicado nominal tiene que ser el verbo copulativo, ser, estar, parecer. Y si yo pongo cualquier otro verbo que es no copulativo, entonces es un predicado verbal. Si dicen los trabajadores, ¿qué puedo decir de los trabajadores? Muy bien, los trabajadores están en la obra. Si yo digo están en la obra, ¿el verbo cuál vendría a ser? Están. Si es el verbo están, ¿qué tipo de verbo es?
copulativo. Entonces es un predicado nominal. Muy bien, escribo con rojo. Están en la obra. Muy bien. Si dice aquellos vehículos, ¿qué puedo decir de aquellos vehículos? Aquellos vehículos, muy bien, yo puedo decir fueron vendidos ayer, están en el taller, cualquiera parte de la oración que ustedes quieran completar, pero que tenga coherencia, es correcto. Si yo digo aquellos vehículos están en el taller, entonces, ¿qué tipo de verbo es están? Muy bien, es un verbo copulativo, entonces también lo escribiré de color rojo. Están en el taller. Aquí veamos otro, dice, venden verduras. Venden verduras. ¿Quiénes venden verduras? Yo digo, por ejemplo, las comerciantes. Entonces, si completo con las comerciantes, ya no sería un predicado, sino sería un sujeto. Por lo tanto, esta oración lo debo dejar en blanco. Pasamos al siguiente. Reconoce si las partes subrayadas corresponden a un objeto directo o a un objeto indirecto. Veamos. Dice, Juan compró un bonito carro. Si dice Juan compró un bonito carro, yo te hago la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué compró? Anis compró un bonito carro. Si te responde la pregunta ¿qué más verbo? Significa que la parte subrayada es el objeto directo. ¿No es cierto? Porque te responde la pregunta ¿qué más verbo? ¿Y qué más nos dice? Luego copia la oración reemplazándola por un pronombre. Recordemos, los pronombres del objeto directo son la, las, lo y los. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ver que mi parte subrayada en qué género y número está. Si dice un bonito carro, está en género masculino y en número singular. Por lo tanto, ¿con cuál de esos 4 pronombres lo voy a reemplazar? La, las, lo o los. Muy bien, lo. Entonces diré, Juan, el sujeto sigue siendo el mismo, no puede cambiar, no se puede modificar. Juan, antes del verbo, escribo mi pronombre que hace referencia al objeto directo, lo, y luego el verbo, compró. Ya está, Juan lo compró. Siguiente, mi hermana llamó a mamá. ¿Recuerdan que hablábamos de la preposición a? Y decíamos, cuando vemos la preposición a, automáticamente podemos decir que esta oración o esta parte corresponde al objeto indirecto. Pero también debo hacerme mi pregunta, ¿a quién? Mi hermana llamó a mamá. ¿A quién llamó mi hermana? Muy bien, nos dice a mamá. Entonces sí cumple la regla, objeto indirecto. ¿Cuáles son los pronombres para reemplazar el objeto indirecto? Le y les, dependiendo si está en singular o está en plural. En este caso dice a mamá, ¿está en singular o plural? Muy bien, está en singular. Entonces yo digo, mi hermana, recuerda que el sujeto no cambia. Mi hermana, el pronombre le y luego el verbo llamó. Mi hermana le llamó. Muy bien. Y de esa manera ustedes van a ir completando sus oraciones y haciendo las correcciones necesarias. Bien, jóvenes, espero que la explicación les haya quedado clara. Si tienen alguna duda, no se preocupe, me pueden escribir o me pueden llamar para poderle dar respuesta quizás a sus interrogantes. No se olviden colocar también sus nombres en todas las hojas, que eso también es muy importante. Felicitaciones para aquellos que lo han venido haciendo. Y les llamo a la reflexión para aquellos que aún todavía no lo hacen. Por favor, háganlo porque sí es importante. Bien, jóvenes, hasta la próxima clase.